Bueno, entonces, a ver, comenzamos. Miren, vamos a continuar con las ecuaciones. Son muy importantes este tipo de ecuaciones, donde aparece la derivada en forma implícita. Y hoy vamos a empezar a ver verdaderamente los métodos que conducen, los métodos de solución de casos particulares de este tipo de ecuaciones que conducen a obtener expresiones de las soluciones en forma paramétrica. ¿Está bien? Las soluciones de las ecuaciones diferenciales hemos dicho que son curvas. Son curvas en el espacio de las XY. Son curvas, son cosas así. ¿Bien? Así son las soluciones de las ecuaciones. No tienen que ser gráficas de funciones, son curvas en general. Hemos visto, por ejemplo, ecuaciones que la familia de curva de solución son circunferencias. No son curvas en general. Bien. Entonces, en ese sentido, fíjese que las ecuaciones diferenciales son una herramienta geométrica también que sirve para definir clases de curvas que tienen propiedades muy específicas. De hecho, el decir que la derivada de la curva en cada punto o el vector tangente a la curva en cada punto satisface cierta relación con respecto al punto en sí donde está posicionada la curva, eso es como de alguna manera como hablar de un lugar geométrico de puntos, que es lo que uno hace en la geometría. En la geometría, cuando dice uno, les repito de nuevo, una circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos que se encuentran a una distancia fija de un punto llamado centro. Estoy dando una caracterización de los puntos que están sobre esa curva que le llamo circunferencia. Pues de alguna manera una ecuación diferencial, si lo quieren ver desde un punto de vista geométrico, pues está dando eso, está dando una caracterización de los puntos que pasan por ciertas, que componen cierto tipo de curvas, pero la caracterización ya no se da en términos de distancias y ángulos, como se hace en la geometría, nada más, que son los conceptos geométricos fundamentales, sino se da en términos dependientes, de tangentes, porque ya se tienen elementos del cálculo que permiten hacer eso. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar a estudiar ciertos casos particulares de esto. Vamos a empezar por ecuaciones de la forma y igual a f de x, y', que son un tipo particular de esas ecuaciones donde la derivada aparece de forma implícita, pero se despeja la y. Bien, y lo que vamos a ver es cómo los métodos de solución de todos los casos particulares que vamos a ver de este tipo de ecuaciones nos conducen a expresar las curvas solución en forma paramétrica. ¿Qué quiere decir eso? Ya les expliqué en la clase anterior que una curva en el espacio, vamos a llamarle gamma a esta curva, se dice que está dada en forma paramétrica si hay un conjunto de parámetros que generalmente es un intervalo i, y los parámetros se le llama alfa, elemento de i, tal que cualquier punto sobre la curva lo puedo expresar, cualquier punto x, y en la curva, lo puedo expresar el x como una función de alfa y y como otra función de alfa. ¿Bien? Se dice entonces que la curva viene expresada en forma paramétrica con respecto al parámetro alfa. Ya vimos el ejemplo de cómo se representa, por ejemplo, la circunferencia de centro 0 y radio 1. El radio 1 es el conjunto de todos los puntos x, y, tal es que x se puede poner como coseno de t y y como seno de t con t entre 0 y 2pi. Entonces, seno de t y coseno de t dan una expresión paramétrica de una circunferencia. ¿Está claro? Entonces, esto quiere decir que para yo doy un valor del parámetro y ese valor de parámetro calculo el x alfa. El x alfa está por aquí. ¿Bien? Y calculo el y en alfa. Y el y en alfa está por aquí. Y entonces estoy hablando, este es y en alfa, y estoy hablando de que este punto sobre la curva es el que corresponde al parámetro alfa.
porque es el punto X en alfa, Y en alfa. ¿Está claro? Eso es lo que significa dar la curva en forma paramétrica. Entonces, las soluciones de este tipo de ecuaciones que vamos a ver ahora, que son todos casos particulares de aquella ecuación general, van a venir expresadas todas en forma paramétrica. Entonces, ¿cómo vemos eso? Por ejemplo, vamos a comenzar por ver este modelo de ecuación. ¿Cómo se resuelve ese tipo de ecuaciones? Bueno, pues se hace el cambio de variables. Y' igual a P, bien, ese P va a jugar después el papel del parámetro, vamos a ver, con respecto al cual se va a expresar la curva solución. Y entonces, de la expresión esta anterior, vamos a llamarle esta expresión asterisco, de asterisco se tiene que Y es igual a F de XP. Bien. Como Y se supone que es una función, o sea, localmente depende del parámetro X, entonces P depende de X también y podemos derivar con respecto a X esta expresión. Siempre se supone que se cumplen todas las condiciones para que pueda derivar con respecto al parámetro X. Esto sería como una función compuesta. Es una función de dos variables donde la primera variable está la variable independiente X y en la segunda variable, la variable dependiente P de X. Entonces, si derivo con respecto a X, a cada lado lo que me queda ahí es que Y' en X es igual a la derivada parcial. Esta es la fórmula de derivada de la compuesta. Derivada parcial de F con respecto a X, evaluada en X, P en X, por la derivada parcial de X con respecto a X. O sea, es la derivada parcial de F con respecto a la primera variable, con respecto a la derivada por la derivada de la primera variable con respecto a X, porque estoy derivando todo esto con respecto a X. ¿Está bien? Pero la derivada de X con respecto a X es 1, más la derivada parcial de F con respecto a la segunda variable, que es P, por la derivada de P con respecto a X, que es P' en X. Bien, si acaso, para detallar más, escribimos aquí que esto depende de las variables X, P en X y todo eso por P' en X. Bien, entonces llegamos a esta relación, pero es que a Y' le hemos llamado P, entonces esto es P. Bien, y si lo vemos de esa forma, pues entonces podemos pasar restando este término, P menos de F de X en X, o lo paso, o voy a, más fácil, voy a pasar restando, es lo mismo el P hacia la derecha, y entonces me queda df de X, aquí igual a 0, porque el P lo pasé restando, df de X en X, P en X, menos P más df de P en X, P en X por P' en X igual a 0. Y si este término, si todo este término fuera distinto de 0, primero paso todo ese término hacia la izquierda. No, perdón, este distinto de 0 no. Si esta derivada parcial fuera distinta de 0, en los puntos X, P donde sea distinta de 0, pues yo puedo pasar todo este término a la izquierda, que es lo que me va a quedar. Me va a quedar que df de P en X, P en X por P' en X igual a este con signo menos. Lo paso para el otro lado. Al pasarlo con signo menos me queda P menos df de X en X, P en X. Bien, y ahora si este término es distinto de 0, lo puedo pasar dividiendo y me va a quedar finalmente P' en X igual a P menos df de en X, P en X, dividido por df de P en X, P en X. Y llego
a esta relación donde toda esta parte de acá, en definitiva, depende solamente de P y de X. ¿Bien? Entonces, todo esto es como si fuera un gran término, vamos a llamarlo aquí, f de x, p en x. ¿Está claro? Entonces, reducimos el problema original mediante ese cambio de variables a una ecuación donde, para una nueva variable que es p en x, pero es una ecuación donde la derivada se despeja en la ecuación. Ya la derivada no aparece en forma implícita. ¿Está claro? Entonces, como no aparece en forma implícita, fíjense que la ecuación esta ustedes la pueden ver también de la siguiente forma. La pueden ver en forma diferencial. En forma diferencial, el P' se pone como dp sobre dx. Aquí lo pueden ver formalmente, ya hablamos de la justificación de eso. Y el dx quedaría multiplicando este término. Y entonces me quedaría también expresado en forma diferencial, la ecuación me queda de esta forma. df de x en x p en x menos p por dx más df de p en x p en x por dp igual a 0, que es la ecuación expresada en forma diferencial. Es como si todo este término fuera un término de la forma m en x, p por dx, y todo este término, pues un n en x, p por dp. ¿Está claro? Entonces, se reduce el problema original a una ecuación de las que ya conocemos y sabemos que este tipo de ecuaciones donde la derivada se puede despejar, las soluciones son curvas que se expresan en esta forma. Todas las soluciones, hay una cierta función phi, una relación funcional entre x y p que depende de un parámetro igual a 0. Todas las soluciones satisfacen eso. ¿Está bien? Y por otro lado, tenía que y es igual a f de x, y'. Entonces, y como dice y' igual a p, pues entonces y es igual a f de xp. ¿Bien? Y entonces tengo aquí un sistema en el que si yo puedo despejar de esta relación x como función, vamos a llamarle así, phi de P y de C, ¿está claro? Si yo aquí pudiera despejar de esta relación funcional X como función de P y de C, puede ser que pueda despejarlo. Imagínense que aquí lo que tenga sea la ecuación X al cuadrado más P al cuadrado igual a C al cuadrado. ¿Bien? Entonces la X sería más menos raíz cuadrada de C al cuadrado menos P al cuadrado. O sea, tengo dos formas de despejarla. Con cada una de ellas voy a tener una solución. Si yo lograra de aquí despejar X como función de P y de C, ¿está claro? De esta relación funcional, tendría primero X como función de P, tendría una expresión de este tipo, dependiendo de un parámetro además, y la Y también la podría expresar como función de P, porque la Y sería f de X, pero X es phi de P y de C y de P. O sea que puedo expresar en forma paramétrica la curva solución. ¿Está claro? Donde el parámetro es P. Y C es una constante. Lo que pasa es que variando la constante voy a variar la curva solución. ¿Está claro? ¿Está bien? Entonces fíjense, por ejemplo, una vez que estoy aquí, o sea, esto quiere decir, o sea, esto me indica que obtengo una expresión paramétrica de la curva solución en términos de un parámetro P. Y para cada valor de C, tengo una solución diferente. ¿Está claro?
Y esa solución viene dada en términos del parámetro P. Voy variando el parámetro P en un cierto conjunto en que sea válido variarlo, porque esta función me va a dar una función específica que me va a decir en qué rango varía el parámetro. Por ejemplo, si al despejar x en función de P me hubiera quedado x igual a raíz cuadrada de c al cuadrado menos p al cuadrado, pues está claro que p tiene que estar entre menos c y c, porque si p fuera mayor que c o menor que menos c, esto quedaría negativo y la raíz cuadrada no tendría sentido. ¿Está claro? O sea, la propia función phi que obtenga me va a dar en qué dominio va a estar el parámetro. ¿Bien? Entonces, tendría esto. Fíjense que, por ejemplo, si aquí yo quisiera encontrar una solución particular siguiendo la definición de cómo se obtiene una solución particular para una ecuación de este tipo, que tengo que dar, ¿quién? Tengo que dar el x0, el y0 y el y0', donde este y0 es precisamente el valor que le doy a y en x0 inicialmente, en el punto x0, y esto sería el valor que le doy a la derivada de y. Y además tendría que cumplirse que el f en x0, y0, y0' tendría que ser 0 para que se satisfaciera la ecuación. En este caso particular, si yo doy el x0 y doy el y0, que sería el y en x0, ¿bien? Como y en x0 es f en x0, y' en x0, el y0' tendría que satisfacer que y0 sea f de x0, y0'. Eso es lo que tiene que satisfacer. O sea, tiene que satisfacer la ecuación, la condición que estoy poniendo inicialmente. Estoy buscando la solución que pasa por el punto x0, y0 y que en ese punto tiene pendiente y' en x0, que estoy diciendo que sea igual a y0', pero no puede ser un y0' arbitrario, tiene que satisfacer esta relación. ¿Está claro? El y0' tiene que satisfacer esa relación. Entonces, eso quiere decir que si una vez que yo he obtenido la expresión en forma paramétrica, yo quiero encontrar una solución que satisfaga que en x0 tome el valor y0 y que la derivada sea y0', donde x0, y0 y y0' están relacionados por el hecho de que x0 es f en, es y, donde x0, y0 y y0' están relacionados por el hecho de que esto es igual a f en x0, y0'. Si yo quiero obtener una solución que satisfaga esto, yo tengo que encontrar a qué valor de c corresponde esa solución. ¿Está claro? Y entonces lo que yo puedo hacer es decir, bueno, yo quiero que en el instante 0, que para x0 sea, se cumpla que esta solución en forma paramétrica sea precisamente la solución que satisface eso. Entonces tengo que ver, ¿habrá una constante c que me permita que se satisfaga todo esto? Bien, fíjense, si yo tomo x0 y lo sustituyo aquí, digo, voy a considerar que para algún valor de p, x en p es x0. Bien, entonces, de aquí, de esta ecuación que saldría, que el x0 tendría que ser igual a phi en p, en ese valor de p, c. Sí, pero es que ese valor de p es y' en x. O sea, ese valor p sub 0 tendría que corresponder a y' en x0. ¿Está claro? Porque eso fue lo que puse. Dije, voy a hacer p igual a y'. Entonces, si yo parto de un punto x0, es porque ese p sub 0 tiene que ser y' en x0. Entonces, quiere decir que aquí tendría que poner como p sub 0 precisamente el y0'.
Entonces tendría que cumplirse esto, coma C. Y ahora esto es una constante y esto es una constante. Entonces esto es una relación, esto es una función evaluada en C nada más, igual a un cierto valor numérico. Tengo que encontrar el valor de C que corresponde a la solución de esa ecuación. Pueden haber muchos. Si hay muchos es que van a haber muchas soluciones. Si hay uno solo, es que va a haber una sola solución que satisface esas propiedades. Bien, y entonces, si yo tomo ese valor de C, el valor de C que satisface esto le llamo C sub 0, pues entonces ese C sub 0 lo sustituyo aquí y tengo la expresión paramétrica de la solución que cumple estas condiciones. ¿Está claro? Eso es lo que buscamos. Perdón, aquí no es X0, es Y0. Porque, no, sí, perdón. No, efectivamente. X0, esto es de esta ecuación. Estoy poniendo el X0. Sí. ¿Está claro, no? Yo quiero buscar cuál es la solución en forma paramétrica expresada de esta forma que satisface estas condiciones. Entonces, como esto da todas las soluciones posibles variando el C, pues tengo que encontrar quién es el parámetro C que corresponde a estas condiciones. Para eso digo, voy a utilizar la primera ecuación. En la primera ecuación estoy suponiendo que hay un P sub 0, tal que X en P sub 0 es el X0. Entonces, ¿quién es P sub 0? P sub 0 es Y' en X0, por definición, porque así lo puse. Y Y' en X0 es Y0'. Entonces se tiene que satisfacer esta relación. Y de esta relación, donde ya este es un número fijo y este es otro número fijo, esto es solamente una ecuación en C, donde tengo que despejar el valor de C. Una vez que despejo ese valor de C, supongamos que hay una sola solución, C sub 0, pues la sustituyo aquí, la sustituyo acá, y voy a tener la expresión de la solución paramétrica que satisface eso. Si hay más de un valor de C que satisfacen eso, eso quiere decir que hay más de una solución que satisface las tres condiciones. Y eso sabemos que es posible. Y eso ocurre precisamente cuando la derivada parcial de esto con respecto a Y', evaluada en X0, Y0, Y0' es 0. ¿Bien? En este caso, ¿quién es para mí f de x, y, y'? Es y menos esto, igual a 0. ¿Está claro? O sea, esta función como función de x, y, y' en este caso sería ¿cuál? Sería la función esta, si la expreso de esta forma, sería f de x, y, y' igual a 0. Entonces, el f en x, y, y' va a ser y menos f en x, y' igual a 0. Es decir, que y sea igual a f de x, y' es equivalente a decir que esta diferencia es 0. Y ahora lo que quiero, ¿qué tiene que suceder para que haya más de una solución que satisfaga los datos de Cauchy, x0, y0 y y'? Lo que tiene que ocurrir es que la derivada parcial de esto, o sea, de esto, con respecto a y', pero ¿cuál es la derivada parcial con respecto a y'? Es la derivada parcial de y con respecto a y', pero y y' son independientes. Entonces, esta derivada es 0, y esto me quedaría que la derivada parcial de f con respecto a y' es igual a menos la derivada parcial de f con respecto a y' en x, y'. Y que si esto lo evalúo en el punto x0, y0, y0' y me da igual a 0, es porque pueden haber más de una solución. Sería lo que tendría que pasar para que existieran más de unos parámetros C que reprodujeran estos datos. ¿Está claro? Y entonces, ¿esto cuándo ocurre? En este caso particular, pues cuando df de y' en x0, y0' sea 0. Si eso ocurre, entonces puede tener más de una solución. Quiere decir, allí van a encontrar más de un parámetro C que cumple esa propiedad. Bien, ahora, el problema es que no es sencillo
este es el problema, no es nada sencillo, en general, despejar de esta relación, despejar X en función de P y de C. O sea, no es sencillo obtener esto, esta primera relación. Bien, vamos a ver casos particulares en los cuales eso se puede hacer de forma bastante simple. Un caso particular todavía de este, que a su vez es un caso particular de este general. Bien, o sea, vamos a ver ahora casos particulares en los cuales se puede obtener inmediatamente esta relación y como se tiene esta, se tiene la relación para Y y se obtiene una expresión de la solución en forma paramétrica, de manera automática. Porque aquí no es automático. Aquí tendría que despejar X en función de P y de C para poder tener esto. Bien, vamos a ver casos en que eso se hace de forma mucho más simple. O sea, que la expresión paramétrica se obtiene automáticamente, siguiendo el mismo procedimiento. Bien, entonces ¿puedo borrar acá? Esta parte de aquí. Bien, fíjense, voy a considerar entonces el caso, digamos, un subcaso particular. Subcaso particular de esta ecuación y igual a f de x, y', que es cuando esta f no depende de x, sino depende solo de y'. Entonces, la ecuación que voy a tener es f igual a f de y'. Esta es la que vamos a ver. ¿Está bien? En ese caso, si seguimos el mismo procedimiento, fíjense, ¿a qué ecuación llegamos? Llegamos, vamos a ver aquí, llegaremos a esta ecuación, ¿bien? Pero, vamos a llamarle a esta ecuación 2 asterisco. Vamos a pararnos en esa ecuación. Bien. Voy a borrar todo esto de arriba, voy a dejar nada más lo que me hace falta para continuar. Borro todo esto. Estoy viendo ahora un subcaso particular. Voy a dejar esto aquí porque me va a hacer falta. Y voy a dejar esta expresión que es la que me va a hacer falta. Bueno, sí, y le continuamos llamando a esto f de x, p en x. ¿Bien? Fíjense, si la f ya no depende de x, entonces la derivada parcial de f con respecto a x es 0. ¿Claro? O sea, este término de aquí se anula. Y la f depende solo de p. ¿Está claro? Aquí. Porque f está evaluada nada más en y'. Y yo aquí hice y' igual a p. Entonces la f va a depender solo de p. Por lo tanto, la derivada parcial con respecto a p ya no depende de x y de p, sino depende solo de p. Y realmente esto se convierte en una derivada de f con respecto a p, porque no hay dos variables, hay una sola, que es p. Entonces, esta expresión toma esta forma, p' en x igual a p dividido por f' en p, f' en p. Esa es la expresión que toma. ¿Está claro? Porque arriba nada más queda p, la derivada parcial con respecto a x desaparece porque f no depende de x, y en el denominador esta derivada parcial con respecto a p
como la f no depende de x, sino solo de p, se convierte en una derivada ordinaria. Es la derivada de f con respecto a p. Entonces lo que queda es eso nada más. ¿Bien? Y esta ecuación, ¿cómo se resuelve? Fíjense, esta ecuación se puede escribir de esta forma también. F' en P por P' igual a P. Y si el P' lo pongo F' en P aquí, es una función, es la derivada de la F, que es un coeficiente. La F está dada. La función incógnita aquí es P. ¿Bien? O sea, la ecuación diferencial es con respecto a P. Esto es una ecuación expresa donde la derivada se despeja y se expresa como función de P nada más. ¿Está claro? En este caso, ¿cómo se resuelve esa ecuación? Bueno, expreso P' como dP de x, paso el dx para acá y paso el P para allá y me va a quedar que esto es equivalente a que F' en P divido por el P. Aquí me queda 1. Y aquí va a ser dP de x. El dx lo paso multiplicando y me queda que esto por dp es igual a dx. Esa es la ecuación que queda. Bien. Voy a borrar ahora esto de aquí. Esa es la ecuación que queda. Y esa es una ecuación en variables separables. Entonces, puedo integrar esta ecuación. Se me queda que la integral de f' en p sobre p de p es igual a la integral de x, que es x más una constante. Bien. Y si a toda la primitiva esta le llamo f en p, bueno, voy a poner aquí menos la constante para que la constante vaya sumando para el otro lado. Es lo mismo, menos la constante más la constante es lo mismo, sigue siendo una constante igual. Bien, ¿y qué es lo que obtengo? Pues entonces lo que obtuve fue que x es igual a f en p más una constante. Eso fue lo que obtuve. Bien. Y por otro, obtuve que y es igual, como hice el cambio y' igual a p, y es igual a f en p. Y este sistema de dos ecuaciones es la expresión paramétrica de la solución como función del parámetro p. Fíjense, la coordenada x de cualquier punto de la solución viene dada por f en p más c. La c es una constante. Para cada valor de la constante tengo una solución. Bien. Al variar el parámetro p, los puntos xp y en p van variando y así voy obteniendo todos los puntos de la curva solución. Variando el valor de la constante c, voy obteniendo todas las soluciones posibles. ¿Verdad? Esa es la idea. Ahora fíjense, esto yo lo pude hacer porque supuse que dividí aquí por P. Si P fuera la solución idénticamente nula, no podría haber hecho eso. Si P se anula en algún punto aislado, sí. Porque lo único que hago es que quito ese punto del dominio de la primitiva de esta función y ya se acabó. Calculo la primitiva en el resto, donde pueda dividir. Pero si P es idénticamente nula, entonces no se puede llegar a esta expresión. O sea, si P es idénticamente 0, o sea, porque P es y' en x, recuerden. P en x y y' en x. Si P fuera idénticamente nula, no se puede llegar a esta expresión. No se puede llegar a la expresión
paramétrica anterior porque no se podría dividir por P aquí y calcular esa primitiva. ¿Está claro? Ahora, como P es igual a Y', o sea, P en X, recuerden, P es una función de X, es igual a Y' en X. Si P es idénticamente nula, es porque Y, ¿cómo es? Constante. O sea, entonces, si P es idénticamente nula, eso implica que Y en X tiene que ser igual a una constante. Vamos a llamarle a esa constante K. ¿Está bien? La constante K. Bien. Y ahora fíjense. ¿Quién tiene que ser esa? Lo que vamos a ver es que efectivamente, en el caso en que P sea idénticamente nula, fíjense, si P es idénticamente nula y F' en P no sea, y F' en 0 es distinta de 0, esto tiene sentido. ¿Está claro? Si P es idénticamente nula y F' en 0 es distinta de 0, tiene sentido este cociente. Sencillamente esto sería 0 de este lado, y si P es idénticamente nula, tendría 0 igual a 0. O sea, si F' en 0 es distinto de 0, entonces esta ecuación tiene además la solución P idénticamente 0. ¿Está claro? O sea que tiene sentido la solución idénticamente nula de la ecuación en P. Y a esa ecuación y a esa solución idénticamente nula le correspondería para la ecuación en Y una solución Y igual constante. Vamos a ver qué valor de la constante sería. La ecuación en Y, que es esta, la ecuación en Y, que es esta de aquí, si Y es constante, Y' ¿cómo es? 0. Entonces tendría que ser la constante, que sería la función constante Y, tendría que ser igual a F en 0. Bien. Y lo que hay que ver es que la función Y igual a F en 0, que tiene como ecuación una recta paralela al eje de las X a la altura F en 0, esa es solución de esta ecuación cuando P idénticamente 0 es solución de esta. Que eso ocurre cuando F' en 0 es distinto de 0. ¿Está claro? Porque, por ejemplo, si F' en 0 fuera... a ver, fíjense, si F' en 0 no solo distinto de 0, sino F' en 0 distinto de 0 y de 1, si queremos hacer un análisis. Les estoy haciendo el análisis completo que se hace en estos casos. Si F' en 0 fuera, si F' en 0 fuera 0, perdón, no de 0 y de 1. Si F' en 0 fuera 0, podría ocurrir, en el caso en que P sea la función idénticamente nula, aquí lo que me quedaría nada más que sería F' evaluado en la función idénticamente nula, que sería F' en 0. Esto tiene que ser distinto de 0 para que el cociente tenga sentido. Porque si fuera igual a 0, estaríamos dividiendo por 0 y no tiene sentido. Entonces, si esto es distinto de 0, la solución idénticamente nula es solución de esta ecuación, y por lo tanto, la Y correspondiente, que tiene que ser una constante, debería ser solución de esta ecuación. ¿Cuál es el valor de esa constante? Pues de aquí sale directamente de aquí, el valor de esa constante tiene que ser F en 0. Y efectivamente, la función Y de la variable X,
que para todo x es igual a f en 0, que es una función constante, es solución de esta ecuación. Porque si ustedes sustituyen la y por este valor, aquí le quedaría f en 0 igual a f', a f evaluado en la derivada de la constante. Pero la derivada de la constante es 0, entonces le queda f en 0 igual a f en 0 y por eso y igual a f en 0 es solución. ¿Está bien? Quiere decir que en esta ecuación, si f' es la conclusión que sacamos, si en la ecuación f' igual a f en y', se tiene que f' en 0 es distinto de 0, entonces todas las soluciones de esta ecuación son las que vienen dadas en forma paramétrica, esa que pusimos allí, x en p igual a una función de p más c, donde no voy a escribir quién es la función de p es esta primitiva. ¿Está bien? Ya podemos poner aquí entre paréntesis f en p es una primitiva de f' en p sobre p de p. ¿Bien? Y y en p es f en p. ¿Bien? Entonces, si en la ecuación y igual a y' se tiene que f' en 0 es distinto de 0, entonces todas las soluciones de esta ecuación son las que vienen dadas en forma paramétrica de esta forma y además la solución constante y igual a f en 0. Esas son todas las soluciones. Bien. Entonces vamos a ver un ejemplo en el que se muestra que esa solución constante y igual a f0 es una envolvente del resto de las soluciones que se escriben en forma paramétrica de esta forma. ¿Está bien? Es una envolvente de todas ellas. Quiere decir, esa recta y igual a f en 0, en cada punto es tangente a alguna solución de aquella forma. Y cualquier solución de aquella forma es tangente a la recta y igual a f en 0 en algún punto. O sea, esa recta es el conjunto de todos los puntos que son tangentes a todas las curvas que vienen expresadas de esta forma. Ese es el resultado. Bien. Y desde el punto de vista físico y desde el punto de vista práctico, esas soluciones que son envolventes tienen significados muy importantes para la práctica. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo de ecuación de la forma y igual a f en y'. Bien, el ejemplo es este, y igual a y' al cuadrado más 2y' al cubo. Bien, esa ecuación. Una ecuación no lineal. Bien. Bien. En el que vamos a seguir el procedimiento que hicimos en general. Para este caso particular, se hace y' igual a p. Y se llega entonces a que y es igual a y' al cuadrado, o sea, p al cuadrado más 2p al cubo. Y ahora derivamos con respecto a x a cada lado. ¿Y qué me queda? Me queda que y' aquí, que es p, y' es p, es igual
estoy derivando aquí a cada lado, es igual a la derivada de esto con respecto a x. Y la derivada de p al cuadrado con respecto a x es 2p por p'. Y la derivada de 2p al cubo con respecto a x es 6p por p'. 6p al cuadrado, perdón. No. Es 3p2. 6 es... O sea, la derivada de p al cubo es 3p al cuadrado, que 3 por 2 da 6, 6p al cuadrado por p'. ¿Está bien? Entonces llegamos a esta relación, y en esta relación lo que tengo es 2p, factor común ¿de quién? De 2p', perdón, 2p', factor común, 2p', factor común de 1 más 3p. ¿Está bien? 1 más 3p. Eso es lo que tenemos. De hecho, podemos resolver esta ecuación sin mucho problema. Fíjense, el y' es p. La ecuación a la que llegamos es esta. P es igual a 2p, p' por 1 más 3p. Esa es la ecuación a la que llegamos. Fíjense que esta ecuación tiene la solución p idénticamente 0. ¿Verdad? Si p es idénticamente 0, aquí tengo 0 es igual a 0. ¿Está claro? Esta ecuación tiene la solución p idénticamente, cuando pongo 3 rayitas es idénticamente 0, que quiere decir que en todo x es 0. ¿Está claro? Si suponemos que p no es esta solución, para cualquier otra solución, que no es la idénticamente nula, puedo dividir por p en la ecuación asterisco, en esta. Y si divido por p, lo que me va a quedar, ¿qué cosa es? Me queda que p, 1 es igual a 2p' por 1 más 3p. Y si el p' lo pongo como dp de x y el de x lo paso multiplicando para allá, esto me queda como dx igual a 2 por 1 más 3p de p. Y es una ecuación en variables separables muy sencilla, integro a cada lado y lo que me va a quedar es que la integral de dx es x más una constante y la integral de 1 más 3p es p más 3p al cuadrado sobre 2. ¿No? Es p más 3p al cuadrado sobre 2. Si multiplico por 2, me va a quedar aquí 2 más 6p. Y una primitiva de 2 más 6p es 2p más, aquí 6p, una primitiva de 6p sería 6p al cuadrado sobre 2, que me queda 3p al cuadrado. Entonces me queda 2p más 3p al cuadrado. Bien. Si quieren, voy a poner aquí x menos c para ahora pasar la c al otro lado y me quedaría que x como función de p sería igual ¿a quién? A 2p más 3p2 más una constante c. Esa es la expresión paramétrica de la componente x de cualquier curva solución. Variando c, tengo la componente x de la curva solución como función del parámetro p. ¿Y y en p quién sería? Y en p es p al cuadrado más 2p3. Pues ahí tienen la expresión paramétrica de la solución. X como función de p y y como función de p. Fíjense que las expresiones a la derecha
están definidas para todo valor de P. O sea, si doy un valor de la constante C, tengo definido para todo P elemento de R, tengo definido las soluciones correspondientes. ¿Está bien? Bien, igual que les expliqué anteriormente, fíjense, si yo doy x0, doy el valor de y en x0 y doy el valor de y' en x0, o sea, esto va a ser y sub 0, un cierto y0 y esto un cierto y0', no puedo dar el y0 y y0' arbitrarios, tienen que cumplir, ¿qué cosa? Que se cumple la relación funcional. La relación funcional es que y es igual a y' al cuadrado más 2y' al cubo, entonces en x0 eso se tiene que satisfacer, o sea, y en x0 es y0, o sea, tal es que y0 sea y' al cuadrado, pero y' es y0', entonces tiene que ser igual a y0' al cuadrado más 2y0' al cubo. ¿Está bien? O sea, si esto se cumple, si se cumplen estas relaciones, yo puedo decir, puedo querer encontrar la solución de la ecuación que satisface esas tres condiciones. ¿Está bien? ¿Cómo haría a partir de esta expresión paramétrica? Digo, voy a encontrar el valor de la constante C que corresponde a estas relaciones. ¿Cuál es ese valor de la constante C? Digo, bueno, como X en P es esto, entonces tiene que haber un valor P0, tal que para ese valor P0, X en P0 sea X0. ¿Bien? Entonces, lo que tiene que ocurrir, tiene que haber un valor P0 tal que el X en P0 sea Y0, perdón, X sub 0. Entonces, vamos a poner así, X en P0 tiene que ser X0 y esto tiene que ser igual a 2P sub 0 más 3P sub 0 al cuadrado más la constante. Pero el P sub 0 es Y' en X0. ¿Está claro? P yo lo estoy definiendo como Y'. Entonces el P0 tiene que ser Y' en X0. O sea, tiene que ser Y0'. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cumplirse de aquí? Que X0 sea igual a 2Y0' más 3Y0' al cuadrado más la constante. Pues ahí despejo el valor de la constante. La constante es X0 menos 2Y0' menos 3Y0' al cuadrado. Eso es una constante fija, C sub 0. Si esa constante la pongo aquí y la pongo, bueno, aquí nada más porque es donde único aparece, podría haber aparecido aquí también, pero nada más aparece acá. Si la pongo acá, lo que tengo es la solución que pasa por el punto X0, Y0, Y0'. ¿Está claro? Esa es la solución que tengo. Voy a borrar acá. Pero ahora, esa solución puede ser única o no. ¿Cómo veo si es única? Sencillamente tomo, recuerden que lo que tengo que hacer para comprobar que es única la solución de esta ecuación, voy a escribir en negro aquí, perdón, para comprobar que la solución de la ecuación f de x, y igual a 0, tal que pasa por el punto x0, y0', donde esto es y en x0 y esto es y' en x0, y donde se supone que donde se cumple que f de x0, y0, y0' es 0, bien, para que la solución de esta ecuación
que pasa por el punto X0, Y0', donde Y0 es Y en X0, Y0' es Y' en X0 y se satisface esta relación. Para que esa solución sea única, al menos localmente, lo que tiene que ocurrir es que la derivada parcial de f con respecto a Y', evaluada en X0, Y0, Y0', tiene que ser distinta de 0. Vamos a ver qué ocurre con esta ecuación, que mi ecuación es Y igual a f en Y'. Si la escribo de esta forma, algo igual a 0, el f en X, Y sería Y menos f en Y', porque esto es 0. ¿Bien? Y entonces vamos a calcular la derivada de f con respecto a Y', sería menos la derivada de f en Y'. ¿Está claro? ¿Que eso es igual a quién? Fíjense, esta es la f. Entonces, en el caso particular, en que f en Y' es igual a Y' al cuadrado más 2Y' al cubo, se tiene f' en Y' es igual a ¿quién? Cuando derive con respecto a Y', esta expresión me queda 2Y' más 6Y' al cuadrado. ¿Está bien? Y esto es, voy a sacar factor común 2, ¿de quién? De Y' por 1 más 3Y'. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Que esto, que es f' en Y', se anula cuando esto se anule. ¿Está claro? A ver, ¿dónde escribimos eso? Vamos a escribirlo de este lado. O sea, continuamos aquí. Bien. Entonces, en este caso, df de Y' se anula en los puntos X0, Y0, Y0', tales que, fíjense, como esto es igual a menos f' en Y', pues se va a anular en los puntos X0, Y0 y Y0', tales que f' en Y0' sea 0. ¿Está claro? Porque en este caso esta derivada parcial coincide con esto. Entonces se anula precisamente en los puntos tales que f' en Y0', porque Y0' es Y' en X0. Que esto es igual a ¿quién? A 2Y' por 1, o sea, evaluada en Y0'. Aquí es 2Y', pero cuando Y' es en X0 es Y0', pongo Y0', y aquí tendría 1 más 3Y' en X0. Entonces, más 3Y0' se iguala a 0. Entonces, en este caso, df de Y se anula en los puntos X0 tales que este producto sea 0. O sea, cuando Y0' sea 0, o cuando Y0' sea igual a menos 1/3. ¿Está claro? En esos dos casos no se cumple el teorema de existencia y unicidad de solución. O sea, pueden haber más de una solución
que pasan por el mismo punto X0 y Y0, o sea, dos curvas solución que pasan, en ese caso, si este es el punto X0 y Y0, puede haber dos curvas solución que pasan por ese punto y que tienen la misma tangente en ese punto. ¿Cuándo? Cuando esta derivada es menos 1/3 o cuando es 0. O sea, puede ser en un caso cuando la pendiente de esta recta es menos 1/3 o cuando la pendiente es 0. O sea, podría haber también una situación así. Que la pendiente es 0. En esos dos casos pueden haber más de una solución que cumpla los mismos datos de Cauchy. Vamos a ver que efectivamente eso es así, en este caso. Y esto es verdaderamente un análisis completo de lo que pasa con un modelo. No es nada más la solucioncita, mucha gente se hubiera quedado en esta expresión ya, pero lo que ocurre en estos casos es que hay una curva que es solución de la ecuación y que es tangente a todas las demás. Entonces, en los puntos de tangencia se pierde la unicidad de la solución. ¿Está claro? En los puntos de tangencia se pierde, porque en los puntos de tangencia hay una solución de este tipo y hay la solución que corresponde a esa recta, que es y igual constante. ¿Bien? Fíjense, del resultado general que vimos, ¿dónde puedo borrarles aquí que les sea más cómodo? Esta parte de acá. Habíamos visto que cuando se tiene una ecuación de la forma, y eso lo vimos en general, cuando tenemos una ecuación de la forma y igual a f en y', siempre hay una solución cuando f' en 0 es f' en 0, bueno, no necesariamente. Hay una solución que es y igual a f en 0. Siempre. ¿Está bien? En este caso, ¿quién es f? Mi f de y' es esta expresión. F en 0 es cuando y' es 0. ¿Está claro? Entonces, cuando y' es 0, esto da 0. Entonces, en este caso, la curva solución es y igual a 0. Y efectivamente, miren, si aquí yo pongo y igual a 0, me queda 0 igual a la derivada de 0 al cuadrado más la derivada de 0 al cubo, es 0 igual a 0. O sea, y igual a 0 es una solución. Y esa solución es envolvente del resto de las curvas. Solución. ¿Está bien? Eso es lo importante. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ver que efectivamente todas las curvas solución son que vienen expresadas en la forma paramétrica esta que les copié aquí antes, o sea, x en p igual, a ver si me la dictan cuál era, x en p y y en p iguales a quién. ¿Aquí? ¿Y aquí? P al cuadrado más 2P al cubo. ¿Está bien? O sea, esas son curvas solución. Bien. Vamos a dibujar esas curvas solución, ¿quiénes son? Y además hay otra curva solución que es y idénticamente igual a 0. Y lo que voy a ver que esa es envolvente de todas estas. Bien, y igual a 0, idénticamente igual a 0, es obviamente es el eje de las x. Este es x, este es y,
Y igual a 0 es esto. Esta es y igual a 0. Esa es la gráfica de esta curva de solución. ¿Y la gráfica del resto cómo es? ¿Cómo es? Fíjense. Todas estas curvas, todas ellas, para P igual a 0, valen 0. O sea, la Y en 0 siempre es 0. O sea, hay un valor del parámetro, que es P igual a 0, para el cual todas esas curvas cortan al eje de las X, porque tienen Y igual a 0. ¿Está claro? Para ese valor del parámetro, para P igual a 0. O sea, todas esas curvas, todas ellas, para cualquiera que sea el valor de C, este no importa, este da el valor de la X, pero la Y en P igual a 0 es siempre, la Y es 0. ¿Está bien? Siempre. Y todas estas curvas pasan siempre por qué punto, fíjense. Todas estas curvas por qué punto pasan siempre. Por el punto, pasan por el punto X en 0, Y en 0, que es el punto C, 0. ¿Está claro? Cuando tomo P igual a 0, la X toma el valor C y la Y toma el valor 0. ¿Está claro? O sea, para P igual a 0, todas estas curvas pasan por el punto C, 0, que es un punto sobre el eje de las X. Es el punto que está en la coordenada C, precisamente, voy a ponerlo así directamente, C. ¿Está claro? Por ese punto pasan todas. Ahora fíjense además, ya por aquí uno puede empezar a extraer la conclusión, pero no es una demostración, es nada más que una indicación. Fíjense que si yo tomo, por ejemplo, C positiva, para todo valor de P en un entorno de 0, 2P más 3P al cuadrado va a ser estrictamente positivo. ¿Está claro? Porque para P mayor estrictamente que 0, esto siempre es positivo. Pero para P menor que 0, por continuidad, pues esto también va a ser, si C es positiva, esto va a ser estrictamente positivo para cualquier valor de P en un entorno de P igual a 0. Y la Y también. Fíjense que aunque P sea negativo pero pequeño, P al cubo es menor si es pequeño que P al cuadrado. Entonces, aunque P sea negativo, P al cubo va a ser un número negativo, pero que en valor absoluto es menor que P al cuadrado y por lo tanto el resultado de esto va a ser positivo. Y por lo tanto la componente Y de la curva que pasa en P igual a 0 por el punto C, la componente Y siempre va a ser positiva en un entorno de este punto, o sea, va a estar para aquí arriba. Eso da la idea de que precisamente en este punto son tangentes. ¿Está claro? Esa es la idea. Entonces, y efectivamente eso se cumple. Solamente, si ustedes se fijan, aquí donde la Y va a dejar de ser estrictamente positiva, a cuando esto se haga 0. Y esto se hace 0 cuando P, fíjense que saco factor común, puedo sacar P al cuadrado por 1 más 2P. Entonces, esto se hace 0 cuando P es igual a 0, que ya lo tenemos, y cuando P también es igual a menos 1 medio. Bien. En P igual a menos 1 medio también vale 0. Bien. Pero en P igual a menos 1 medio, lo que ocurre es que
este término de aquí puede ser positivo para valores de P mayores que 1 medio y negativo para valores de P menores que menos 1 medio. ¿Está claro? Para P igual a menos 1 medio este término es 0. Pero es positivo, o sea, vamos a poner menos 1 medio aquí. No menos 1 medio, sino vamos a suponer para P igual a menos 1 medio, aquí quedaría 2 por menos 1 medio, quedaría X igual a menos 1 más 3 por menos 1 medio al cuadrado. ¿Cuánto es? 3 cuartos. Menos 1 más 3 cuartos menos 1 cuarto. Bien, para P igual a menos 1 medio, C es igual a 1 cuarto. ¿Está claro? Porque quedaría menos 1 cuarto más C, X en P sería esto. Para que X en, o sea, si tomo P igual a menos 1 medio, X en menos 1 medio es menos 1 cuarto más C. O sea que para cada valor de C, para P igual a menos 1 medio, el punto que tengo es precisamente C menos 1 cuarto. Pero la Y evaluada en menos 1 medio es 0. O sea que también tengo una solución aquí que pasa por el punto C menos 1 cuarto, coma 0. O sea que pasa por este punto también. ¿Está claro? O sea, para cada valor de C, tengo la solución en P igual a 0, pasa así, y en P igual a menos 1 cuarto, la misma solución, porque corresponde al valor de C, vuelve a pasar por 0. ¿Está claro? Bien, entonces, lo que pasa es que aquí pasa por este punto y es estrictamente positiva. Y por eso es que en ese punto la recta y igual a 0 y la curva solución son tangentes. Para ver que son tangentes lo podemos ver muy fácilmente de esta forma. Miren, en primer lugar, hay algo que quiero aclararles en general, que es algo que tampoco ustedes han visto todavía formalmente, que tiene que ver con el análisis de curvas en el espacio. O sea, desde el punto de vista de la física, una curva describe la trayectoria de una partícula. ¿Bien? Y si la curva viene dada en forma paramétrica, o sea, si en cada punto de la curva esto corresponde a un valor X en P, Y en P, donde X tiene una cierta expresión con respecto a P y Y una cierta expresión con respecto a P, entonces, si yo lo interpreto como una partícula que se mueve a lo largo de la curva, una partícula puntual, de masa 1, por ejemplo, entonces tiene sentido hablar de la velocidad de la partícula a lo largo de la curva. La velocidad es un vector que es tangente a la curva, porque si no fuera tangente la partícula se saldría de la curva. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo determino la velocidad? Si esto es el vector de posición, vamos a llamarle EDP, el vector de posición de la partícula. O sea, quiere decir, en cada instante de tiempo, en cada instante P, o para cada valor del parámetro P, tengo un vector EDP, que es el vector que da la posición de la partícula en el espacio. Entonces, ¿quién es la velocidad de la partícula? Es el límite, cuando epsilon tiende a 0, de E en P más epsilon,
menos C en P dividido por épsilon. ¿Verdad? O sea, veo la trayectoria un tantito después, en el punto P, veo el espacio recorrido, lo divido por épsilon, y el límite de ese cociente incremental me da la velocidad sobre la curva. Pero esa velocidad, que sabemos que es un vector, el vector velocidad es un vector tangente a la curva, ¿cómo se obtiene? Fíjense, si este punto corresponde al vector E de P, el vector E de P más épsilon, o sea, correspondiente al parámetro P más épsilon, va a estar por aquí. Este es el E en P más épsilon, que es este vector. Cuando yo reste en P más épsilon menos en P, lo que voy a obtener es este vectorcito de acá. Ese es el vector diferencia entre en P más épsilon menos en P. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa ese vectorcito? Ese sectorcito, ese vector pequeñito de ahí, es el E en P más épsilon menos E en P. Pero a su vez, E se expresa en términos de dos coordenadas, X y Y. Por tanto, esto es X en P más épsilon, coma, Y en P más épsilon, menos X en P, coma, Y en P. Y si todo esto lo divido por épsilon, como aquí tengo un vector que tiene dos componentes, esto es X menos esto, perdón, está mal aquí, es X en P más épsilon menos Y en P más épsilon, bueno, está bien, lo escribí de esta forma, sí, así. Pero esto realmente, dividido por épsilon, es lo mismo que X en P más épsilon, coma, sí, no, es que está mal escrito, perdón, disculpen. El vector E en P más épsilon es el vector X en P más épsilon, coma, Y en P más épsilon. Y a eso le resto el vector en el punto P, en el valor del parámetro P, que es X en P, coma, Y en P. Todo eso lo divido por épsilon. Y aplicando ahora propiedades de cómo se restan las magnitudes vectoriales, se restan componente a componente. Entonces, esto es igual a X en P más épsilon menos X en P, coma, Y en P más épsilon menos Y en P, todo eso dividido por épsilon. Pero dividir un vector por un parámetro es como si multiplicara por 1 sobre épsilon, es equivalente a multiplicar cada una de las componentes del vector. O sea que esto es el vector X en P más épsilon menos X en P dividido por épsilon, coma, Y en P más épsilon menos Y en P dividido por épsilon. Y si yo paso al límite, cuando épsilon tiende a 0 de esto para calcular la velocidad del vector, es equivalente a pasar el límite aquí, cuando épsilon tiende a 0, o aquí, cuando épsilon tiende a 0, o aquí, cuando épsilon tiende a 0. ¿Está claro? Pero el límite de una cantidad vectorial es el límite de cada una de sus componentes. O sea, el límite lo puedo pasar dentro. Y cuando pasa el límite de esta expresión, lo que tengo es X' en P. Y cuando pasa el límite aquí, lo que tengo es Y' en P. Es por eso que el vector velocidad en P es el vector X' en P, coma, Y' en P, o si quieren le pueden poner derivada de X con respecto a P, o le pueden poner, que a veces se utiliza mucho en la notación X punto en P, Y punto en T, en P, perdón. Bien, ese es el vector velocidad. O sea, el vector velocidad se calcula derivando la componente X con respecto a P y la componente Y con respecto a P. Bien. Entonces, yo sé que en P igual a 0, todas estas curvas solución pasan
por el punto C, 0. Y ahora voy a ver cuál es el vector tangente, que es el vector velocidad, a esta curva en el punto P igual a 0. ¿Está bien? Ese vector tangente es, en este punto, es el vector x punto en 0, y punto en 0. ¿Pero quién es x punto en 0? Tengo que calcular la derivada de este con respecto a P. X punto, ahora le estoy llamando punto, es lo mismo que prima, es lo mismo que derivada, problema de notación nada más. ¿Cómo calculo la derivada de x' en P? Pues derivo aquí, es 2 más 6P más la derivada de la constante, que es 0. ¿Cuál es la derivada de y? De y en P es 2P más 6P al cuadrado. Cuando evalúo en P igual a 0, lo que obtengo es x punto en 0 es igual a 2 y y punto en 0 es igual a 0. O sea, que el vector velocidad en el punto P igual a 0, que es un vector tangente a la curva en ese punto, es en cualquier punto C, 0, es 2,0. O sea, es un vector que está en la dirección del eje X. O sea, la curva es tangente a la curva y igual a 0, y por eso la curva y igual a 0, que es una solución, es la envolvente de todas las restantes curvas expresadas en forma paramétrica. Les recuerdo, para que vean la cadenita, estamos estudiando este tipo general de ecuaciones, pero eso es una bronca. Entonces, de ese tipo general de ecuaciones vamos a ver un caso particular que es y igual a f en x, y'. Digo, pero esto continúa siendo una bronca también, porque la solución no se puede dar de forma explícita en forma paramétrica, sino se da una relación entre x, el parámetro p, y una constante igual a 0, y de ahí habría que despejar x en función de p y el parámetro, y eso en general no es nada sencillo. Bien, entonces por eso es que vimos como caso particular y igual a f en y', y este es el ejemplo que acabamos de ver. Y en este caso siempre hay una envolvente, hay una solución envolvente de las restantes que es y igual a f en 0, en ese caso. Y ahora vamos a ver otro caso particular. E inmediatamente vamos a ver un caso particular del caso particular. ¿Claro? O sea, este es el caso general, caso particular, subcasos particulares, este, y en particular este de aquí va a ser un subcaso, porque va a ser caso particular del anterior. ¿Entienden eso? La secuencia es... O sea, estoy viendo casos y casos particulares, pero no por eso dejan de ser importantes, son casos muy, muy importantes. Bien. Entonces, el caso particular este que vamos a ver aquí ahora es lo que se llama ecuación de Lagrange. Y el caso particular de ecuación de Lagrange que vamos a ver es lo que se llama ecuación de Clairaut. Que aparecen en la física, aparecen en la geometría, aparecen en una serie de problemas prácticos importantes. Entonces, ¿cuál es la ecuación de Lagrange? La ecuación de Lagrange, vamos a ponerla aquí, es lo que vamos a ver ahora. No se escribe de esta forma, es un poquito más compleja. Bien, entonces la ecuación de Lagrange viene dada de esta forma. Y más x por una cierta función phi evaluada en y' más otra función psi evaluada en y' igual a 0.
Fíjense que si ustedes pasan todo esto restando para el otro lado, lo que tienen es una función f que depende de x y y', pero no solo de y'. O sea que no es de este tipo, no es de este tipo general, pero es un caso particular de esta. ¿De acuerdo? Esa es la ecuación de Lagrange. Entonces, lo que se hace siempre en ecuaciones donde la derivada aparece en forma implícita es hacer el cambio de variable de la derivada igual a p. Siempre. Entonces, se hace el cambio y' igual a p. Y entonces la ecuación queda y más x phi en p más psi en p igual a 0. Se tiene esa relación entre y p. Ya esto es una relación funcional, no es una ecuación diferencial. Pero de ahí vamos a sacar una ecuación diferencial en p. Y la ecuación diferencial en p se obtiene derivando esto con respecto a x. Entonces la derivada de y con respecto a x es y'. O sea, y' en x, me estoy ahorrando el poner el evaluado en x. ¿Está claro? Más la derivada de este producto es derivada de x con respecto a x, es derivada del producto. Derivada de esto con respecto a x, que es 1 por phi en p. Bien. Más x por la derivada de phi en p con respecto a x, que es phi' en p, por dp de x, que es p'. ¿Está claro? Phi en p más x phi' en p, p'. Bien. Más la derivada de esto con respecto a x es phi' en p por p'. Y todo eso igual a 0. Entonces, ¿quién es el único enanito que no es de este cuento? Es y', porque todo lo demás están en x y en p. Pero es que y' es lo que llamé p. Entonces de aquí se deduce la siguiente ecuación. P más phi en p más x phi' en p más phi' en p por p' igual a 0. ¿Está bien? ¿Está claro? Ah, aquí está p' también. ¿Está claro? Que esto se escribe también como p más phi en p más, voy a sacar factor común p' de x phi' en p más psi' en p por p' igual a 0. Y si aquí dividiera por esta cantidad, si esto no fuera idénticamente nulo, podría dividir por ello, tendría una ecuación en la forma p' igual a algo que depende nada más de x y de p, que es una ecuación escrita en forma normal. O la podemos expresar sin asumir que esto sea idénticamente nulo o no, la podemos expresar en forma diferencial. ¿Cómo? El p' lo expreso como dp sobre dx, multiplico por el dx y me queda p más phi en p por dx más x phi' en p más psi' en p por dp igual a 0, que es una ecuación expresada en forma diferencial. ¿Está bien? Donde este término sería el m de xp y este sería el n de xp. ¿Está claro? ¿Está bien? Fíjense, entonces, claro, llego a esa expresión, que es una expresión general de una ecuación expresada en forma diferencial, y sabemos que las soluciones de estos vienen dadas en términos de una relación entre x, p y una constante que hay que determinar a partir de las condiciones de Cauchy igual a 0. La solución siempre viene dada así. Pero en este caso es más simple todavía que eso. Y vamos a ver por qué. O sea, esta expresión se simplifica. Vamos a ver por qué.
Fíjense, vamos a ver primero un análisis. Cuando yo llego a esta ecuación, hay que resolver la ecuación, ¿no? Por alguno de los métodos que hemos visto ya de variables separables, reducibles a variables separables, lineales de primer orden, exactas, reducibles a exactas, todo ese rollo. ¿Está bien? Se ve que esta ecuación no es en variables separables porque aquí tiene x por phi' en p. Entonces no es variables separables. Aquí no puedo, en este término no puedo separar la x y la p. O sea, una función de x por una función de p. Porque tengo x multiplicando aquí, pero aquí no. ¿Está bien? No es reducible a variables separables. Vamos a ver si es exacta. Para que sea exacta, ¿qué tiene que cumplirse? Que la derivada de este término m con respecto a este tiene que ser igual a la derivada de este con respecto a x. ¿Pero quién es la derivada de este con respecto a m? Con respecto a p, perdón. Sería 1, o sea, la derivada de m con respecto a p es 1 más phi' en p. ¿Está bien? ¿Y quién es la derivada de este con respecto a x? O sea, la derivada del n con respecto a x sería phi' en p más ¿quién? Más 0. ¿Está bien? Sí, porque la derivada de este con respecto a x es 0. O sea, sería phi' en p. O sea, aquí es phi' en p más 1 y aquí es phi' en p. Entonces, no es exacta. No son iguales. Entonces, quiere decir que a lo mejor es reducible exacta y hay que multiplicar por un factor integrante para reducirla exacta, pero eso hay que ver ya la ecuación concreta, con el phi y el psi concretos, porque en general no. ¿Está claro? Esa es una de las cosas. La otra cosa importante es esta, fíjense. Esta ecuación se puede escribir también en esta forma. Fíjense. En lugar de escribirla en términos de la derivada de p con respecto a x, la voy a escribir en términos de la derivada de x con respecto a p. O sea, de esta expresión que sale, de esta de aquí, de asterisco, se tendría que, ¿qué cosa? Que dp de x sería igual a p más phi en p menos, o sea, este término lo voy a pasar restando al otro lado. Y después voy a dividir por este coeficiente de p'. Entonces me quedaría menos esto dividido por x phi' en p más psi' en p. ¿Bien? Pero resolver esa ecuación es equivalente a resolver la ecuación de x de p, o sea, x como función de p, igual a, invertimos aquí, menos x phi' en p más psi' en p sobre p más phi en p. Esa ecuación. O sea que resolver esta ecuación que está aquí es equivalente a resolver esta siempre y cuando p más phi en p no sea idénticamente nula. Si p más phi en p es idénticamente nula, no. O sea, si phi en p es igual a menos p. Eso es un caso singular. ¿Está bien? O sea, phi en p igual a menos p. ¿Eso qué significaría? Que aquí tengo la ecuación y menos x por y' más psi en y' igual a 0. Esa que parece más sencilla es muchísimo más complicada que cualquiera de estas porque en ese caso es el caso singular. Cuando phi en p es igual a menos p. ¿Está claro? Entonces, se tiene esto cuando esto no es idénticamente nulo.
Pero esto se puede escribir además de esta forma, fíjense, dx de p igual a ¿quién? Mire cómo lo voy a escribir. Voy a separar este cociente. Tengo un término dividido por este y el otro dividido por este. Entonces lo voy a expresar de esta forma. Menos phi' en p sobre p más phi en p por x menos psi' en p sobre p más phi en p. Llego a esta ecuación. ¿Qué les recuerda esa ecuación? Una lineal. Esto es una lineal de primer orden con coeficientes variables para la función x en p. ¿Está claro? Que es de la forma, fíjense, esto lo puedo expresar como, es como si lo escribiera de la forma de x de p igual a de p por x más b de p, donde el a de p es todo este coeficiente y el b de p es todo este coeficiente. ¿Está bien? Y hay una expresión de x en función de una constante y de p. ¿Está claro? Estas ecuaciones se pueden escribir x en p como una cierta función que depende de p y de una constante. La expresión de esa función la obtuvimos. ¿Está claro? O sea, si yo digo que C es, o sea, si yo defino como C a X en 0, fíjense, si a C lo tomo como X en 0, nosotros vimos la expresión general de la solución de esta ecuación, que es X en P igual a ¿quién? X0 igual a C por, esto lo paso para allá, tomo la exponencial, por la exponencial de menos una primitiva de phi' en P sobre P más phi en P por dP, menos una primitiva de ¿quién? De phi' en P sobre P más phi en P. La primitiva que tomo aquí es integral de 0. Voy a llamarle aquí en lugar de P, Q, para cambiar la variable de integración. Q, Q y Q. Entonces, integral de 0 a P. De phi' en Q sobre Q más phi en Q de Q. Y aquí sería phi' en S, voy a cambiar también la variable de integración, en S, bien, y lo que me quedaría sería menos la integral de 0 a P de este término multiplicado por la exponencial de la integral de Q, la integral de S a P, así, de ese término que está ahí, de phi' en Q sobre Q más phi en Q por dQ. Y todo esto de S. O sea, esa sería la expresión. Quiere decir que la X en P la expreso en función de una constante y de P. Todo esto es la función esta que estoy denotando aquí. ¿Dónde la denoté? Bueno, todo esto lo que quiere decir es que, en definitiva, la X la estoy denotando como función de P, como una cierta función que depende de P y de C nada más. Pero, además recuerden que se satisface esta ecuación. Vamos a poner aquí 2 asteriscos. Y por 2 asteriscos, es aquello que viene de allá, la Y en P, ¿a quién va a ser igual? Va a ser igual
a menos x phi en p, o sea, todo esto lo paso restando al otro lado, me queda menos x phi en p menos psi en p. Pero la x es una función de p y de c. Entonces me queda menos f en pc por phi en p menos psi en p. Y esta es la expresión paramétrica de la solución. ¿Verdad? Si se dan valores a la variable c, para cada valor tengo una solución específica de esa ecuación. Entonces tengo, pues esta expresión paramétrica, ¿ya? Pero fíjense, esa expresión paramétrica fue posible suponiendo que estos coeficientes de aquí están bien definidos. Y esos coeficientes están bien definidos cuando p más phi en p no es idénticamente cero. O sea, cuando estas son las expresiones paramétricas de las soluciones, cuando p más phi en p no es idénticamente cero. ¿Está claro? ¿Qué pasa si p más phi en p es idénticamente cero? Pero si p más phi en p es idénticamente cero, o sea, si hay una función p para la que esto sea idénticamente cero, esa función tiene que ser constante. ¿Está claro? Esa función tiene que ser constante. Y si esa función es constante, decir que la función p, porque fíjense, p depende de x, decir que p de x más phi en p de x es idénticamente cero para todo x, es decir, que p es constante y que además, o sea, p es idénticamente igual a una constante lambda y que esa constante lambda cumple que lambda más phi en lambda es cero. O sea, ya llegamos, no estamos hablando de que idénticamente, sino estamos hablando de las raíces de una ecuación que corresponde a una función numérica, que es phi en lambda más lambda. Bien. Entonces, cuando esa ecuación tiene soluciones no triviales, bien, cuando esta ecuación tiene soluciones no triviales, a cada una de esas soluciones se le asocia una solución de la ecuación original. Tiene soluciones no triviales lambda, a cada uno de estos números lambda se le asocia una solución de la ecuación de Lagrange. Aquí dice números. O sea, cuando esta ecuación tiene soluciones no triviales lambda, ¿está bien? O sea, tiene soluciones. El no triviales no tiene sentido. O sea, tiene soluciones lambda, tiene raíces, vamos a decir así, raíces lambda, que son precisamente esos, tiene raíces lambda, que son los números para los cuales esto se hace cero. Entonces, a cada uno de esos números lambda se le asocia una solución que se le llama solución singular de la ecuación. Esa solución se le llama solución singular. Vamos a escribirla por acá. A esas soluciones
que corresponden a las raíces, a esas soluciones de la ecuación de Lagrange, que corresponden a las raíces de la ecuación phi en lambda más lambda igual a 0, se les llama soluciones singulares de la ecuación de Lagrange. Bien, y resulta que esas pueden ser muchas, vamos a verlo en la próxima clase, y cada una de ellas es una envolvente de toda esa familia de curvas solución. O sea, pueden haber muchas curvas envolventes de toda la familia. Eso es algo que geométricamente es muy difícil de imaginarse. Bien. Y esas curvas envolventes tienen además propiedades desde el punto de vista práctico muy importantes. Entonces, ahí lo dejo y continúo en la próxima clase en esto.